Es un gusto saludarlos en este día. Gracias, muchas gracias por estar conectados en esta transmisión. Continuamos con el libro de los Hechos. Estamos viendo, o veremos mejor dicho, del capítulo 8 al capítulo 14. Estuvimos viendo del capítulo 1 al capítulo 7. Así es de que acompáñenos, por favor, en la aventura maravillosa de conocer a los hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo, que hicieron cosas muy grandes, muy bonitas, porque uno grande estaba con ellos para hacer cosas grandes. Era Dios Espíritu Santo. Comencemos en el capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Saulo había dado la orden, su voto, para que Esteban se le quitara la vida. Mira bien. Hay gente que dice, donde quiera que escuches que se habla de Dios, allí es bueno, allí entra. No es así. No donde quiera que escuches que se habla de Dios, debes estar allí. Porque Saulo creía en Dios y hablaba de Dios, pero hacía las cosas mal. Dice la Escritura en el mismo libro de los Hechos, más adelante en el capítulo 26, y ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pablo dice, creía que era mi deber perseguirlos, hacerles daño. Dice, yo los encerré en cárceles, recibí poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Y pluraliza, cuando los mataban, yo di mi voto. Entonces hubo más de uno que murió, porque Saulo creía que estaba haciendo las cosas bien, amaba a Dios y creía que hacía la voluntad de Dios. No todo es o debe ser así. Cuando alguien dice, ahí está Dios, porque hablan de Dios, no. Los espiritistas hablan de Dios y allí no está Dios. ¿Correcto? Entonces sí tenemos que entrar a este estudio entendiendo los principios que tiene la palabra de Dios. Vamos a observar el significado de palabras, la cronología o los tiempos divinos, los sucesos importantes o eventos que trascienden. Uno de ellos fue este. Empezó a predicar Felipe porque fueron esparcidos, porque Saulo los perseguía, y anunciaron el evangelio del Señor. Ocurrieron tres cosas. Número 1, la gente era sanada. Los demonios salían de las personas, los paralíticos caminaban y todas las personas recibían a Jesús como Salvador. Felipe no era un discípulo, no estuvo con Jesús, pero era alguien que amaba a Jesús. Tú que amas a Jesús, hay cosas grandes que Dios quiere que hagas. Hay cosas bonitas que van a fluir a través de ti. Va a venir la bendición de Dios a tu vida. ¿Sabes por qué? Si tú amas a Dios y amas a la gente, Dios llegará a tu vida y te va a utilizar. Y va a hacer cosas muy especiales, como con Felipe. Dios va a utilizarte como un instrumento especial. Creo que Dios te está hablando en este día. Segundo evento, Simón, alguien que practicaba la magia. Dice la Escritura, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. Escucha la palabra de Felipe. Él se arrepiente. Ahora hay que entender el arrepentimiento. Hay una diferencia. Hay algo que se llama convencimiento. Alguien puede estar convencido y hay algo que se llama conversión. Alguien puede estar convertido. Convencido, hay una distancia muy larga. El convencido dice, qué bonito, qué maravilloso es esto, pero no actúan, no dan fruto. El convertido da fruto. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona convertida a Cristo habla de Cristo. Le dice a todo el mundo, tu vida puede cambiar, todo puede ser diferente para ti, mi vida ha cambiado, Dios me está bendiciendo. Esa es la persona convertida. Simón el mago no estaba convertido. Solo se desahogó. Llorar y desahogarse no significa convertirse. Es saber que hice algo malo, sí, pero seguir haciendo lo malo, porque entonces Simón le dice, quiero que por la imposición de las manos también me den a mí ese poder para que a cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo.
y les ofreció dinero. Quería comprar el don del Espíritu Santo. Los dones de Dios no se negocian. No somos mercenarios de los dones del cielo. No podemos valernos de ellos para abusar de la gente. Desde luego que no. Pedro le contesta, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Verdad? No es posible. Simón el mago no estaba convertido, estaba convencido. Tú debes de saber esta diferencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos adelante, a hacer la voluntad de Dios. Tercer evento, a Felipe le habla un ángel y luego le habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro donde va un funcionario de Candace. Pero aquí debo de puntualizar que Felipe escucha a un ángel. No nos dice que él vio al ángel. Que Felipe escucha al Espíritu Santo. No nos dice que él vio al Espíritu Santo. ¿Sabes de qué me habla? De sensibilidad. De sensibilidad espiritual. ¿Cuándo eres sensible espiritualmente? Cuando estás en la presencia de Dios. ¿Cuándo puedes escuchar la voz de Dios? Cuando estás con Dios. Aprendes a detectar su voz. A saber, Dios me está hablando. Es Dios quien me está hablando. Observemos. El funcionario de Candace era un tesorero. Un hombre que tenía un rango alto en Candace. ¿Por qué no? Hay personas de rangos altos en los gobiernos que necesitan conocer a Cristo para que su vida sea diferente. Este hombre compró el rollo del profeta Isaías, pero no lo entendía. Felipe se lo explica. Él entiende también la palabra de Dios y no pierde tiempo. Me gusta cómo pueden ser estos hombres que tienen cargos altos, que actúan con rapidez, que son radicales. Ok, conozco de Dios, escucho de Dios. ¿Qué debo de hacer? Muy bien, hay que bautizarse, me bautizo. ¿Qué más debo hacer? Haz la voluntad de Dios, hago la voluntad de Dios. Así son esas personas que inmediatamente cambian, que al instante hacen o se tornan a hacer la voluntad del Señor. ¿Verdad? Así lo hizo el funcionario de Candace. Y esto me dice que Dios está interesado en personas que se encuentran en diferentes esferas de la vida, en esferas políticas, en lugares de gobierno, de altos mandos. Dios los está mirando y Dios los ama y Dios quiere que cambien y se entreguen a Él. Así es de que será maravilloso cuando veamos a muchas personas decir, creemos que Dios nos ama. Como cuando estamos en este tiempo con la pandemia. Vamos a hacer esto, vamos a cumplir todos los condicionamientos que nos marcan los protocolos. Sí, y en todo esto estaremos cuidados. Pero acuérdense de algo más. Oren a Dios. Él los protegerá. ¿Te imaginas escuchar a los funcionarios, a gobernantes hablar de esta manera? Darle lugar al Todopoderoso. ¿Cómo Dios va a venir a sus vidas cuando lo honren así? Continuamos. Capítulo 9, la conversión de Saulo. Camino a Damasco, Jesucristo tiene un encuentro con él, lo derriba, queda ciego. Y en ese momento Saulo, aquel que hacía las cosas mal y que perseguía a los cristianos, tiene un encuentro con Cristo Jesús. Saulo iba a la asamblea del Sanedrín, que era presidida por el sumo sacerdote. ¿Qué era esto? El Tribunal Supremo Judío. El Sanedrín estaba constituido por 71 miembros, se dividía en 3 partes. Eran los ancianos representantes de la aristocracia religiosa, los sumos sacerdotes retirados y los escribas o doctores de la ley que pertenecían a la religión de los fariseos. A ellos iba Saulo a pedir cartas para quitarle la vida a los cristianos, pero ahora Saulo tiene un encuentro con Jesús y cae y queda ciego. No puede hacer más y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se rindió a Jesús. Encontró la verdad. Cuando te encuentras con la verdad, debes seguir la verdad. Cuando te encuentras con la verdad, no hay concesiones. Es así, así debes caminar. Es esto de esta manera y así debe de ser, porque Dios es el que te está hablando. Tienen encuentro con el Señor y entonces el Señor manda a Ananías para que le hable. Y Ananías llega con Saulo para orar por él, pero quiero que observes la manera tan específica en la que habla Dios.
Dios no es Dios de confusión. Le dice a Ananías, ve a la calle que se llama derecha, 1. Busca en casa de Judas, 2 y 3. En una casa, nombre de Judas. 4. A uno que se llama Saulo de Tarso. 5. Él está orando. 6. Él tiene una visión. 7. Ve a un hombre llamado Ananías y le da su nombre. 8. Entra. 9. Le pone las manos encima. 10. Recobra la vista. Específicamente Dios habla. Aprende. Si has recibido un sueño y no lo entendiste, cuando Dios te quiere hablar algo, te lo da con claridad, como ahorita con Ananías, para que vaya a orar por Saulo. Aprende la enseñanza. Abre tu entendimiento. Cuando Dios te quiere hablar, lo va a hacer con claridad. No andes buscando, a ver, ¿qué significa este sueño? Bueno, soñé que estaba en un lugar alto, pero luego soñé que estaba en un lugar bajo, pero luego soñé que subía y luego que bajaba. No, pues no sé cómo era ese sueño, ¿verdad? ¿Qué le quieres encontrar? ¿Qué sentido puedes verle? Pero no vea nada, no veía a nadie y luego estaba solo y luego tuve mucha gente. No andes buscando interpretar cosas que no entiendes. Dios cuando te habla con claridad. Amén. Seguimos adelante. En el capítulo 10, Pedro se encuentra con Cornelio. Pero antes de encontrarse con Cornelio, Dios le habla en una revelación maravillosa. Hablemos de lo que es la revelación. La revelación de Dios no es lo que yo quiero saber, sino lo que Dios me quiere decir. No es lo que yo quiero ver, sino lo que Dios me quiere mostrar. Pedro tenía un prejuicio hacia todo aquel que no era judío. Pedro predicaba a los de la circuncisión, a los judíos de la ley. Pero Dios está tratando con Pedro para que cambie su forma de ver la vida o su mentalidad con respecto a los judíos y con respecto a los gentiles. Un gentil es todo aquel que no es judío. Y dice la Escritura que Pedro tuvo una visión y vio el cielo abierto, que descendía un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Porque Pedro se guardaba de estos alimentos, porque eso lo consideraba inmundo o común. ¿Qué está enseñándole Dios a Pedro en esta revelación? En esta revelación Dios le está mostrando que ahora Él está haciendo las cosas diferentes. Y lo que antes era que no era bueno, ahora lo está haciendo bueno. Se puede santificar el alimento. Pero trata Dios de decirle a Pedro que no debe hacer ninguna diferencia, que no debe de hacer acepción de personas. Y es cuando llega Cornelio a Pedro. Llega Cornelio a Pedro, Pedro se da cuenta y entiende, Dios me estaba hablando en esa revelación de ese lienzo de los gentiles, que no los debo rechazar, que no los debo hacer a un lado, que Dios no hace acepción de personas, que Dios está llegando a otro pueblo, al pueblo gentil. Y entonces Pedro entiende la revelación. Dice la Escritura, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos y a su familia. ¿Qué ocurrió? Reciben la palabra de Dios. Cristo entra en sus corazones. Reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Y luego dice Pedro, falta que los bauticemos, y se bautizan. Glorioso Dios, que ama a todas las personas y que Dios sabe quién le ama de verdad, porque Cornelio amaba al Señor con todo su corazón. ¿Tú qué amas a Dios? La respuesta viene pronto. La familia de Cornelio se entregó a Jesús. Cambió. Tu vida va a cambiar, o la familia que tienes va a cambiar su vida como ha cambiado tu vida. Dios va a hacer cosas poderosas, grandes. Vendrá el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Se van a bautizar y verán la gloria de Dios. Dios está a punto de hacer cosas grandes contigo. Créelo, así es como sucederá. Dios le revela a Pedro. Dios le muestra las cosas a Pedro para que las haga de acuerdo a como Él dice, de esa manera. Bueno, es que Dios está llevando o quiere que Pedro lleve el evangelio a todo el mundo. Todas las personas deben de recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo
10, llegamos al capítulo 11. En el capítulo 11, Pedro entrega un informe a la iglesia que está en Jerusalén de lo que ha ocurrido, de la revelación que recibió, y habla con los líderes judíos y les dice: esto es lo que Dios quiere que hagamos, quiere que entreguemos la palabra a los gentiles también. Luego llega a la iglesia de Antioquía. En la iglesia de Antioquía, Pedro empieza a narrar la predicación de la palabra del Señor. Ahí recibe una profecía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la ciudad habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Es decir, en la iglesia de Antioquía ya se manifestaban los dones del Espíritu Santo. No solamente eran los discípulos, después fue en Felipe. Ahora es en los que están congregados en la iglesia de Antioquía. El poder de Dios ya se está moviendo. Gloria a su nombre. El poder de Dios no puede quedarse guardado, no puede ser estático. Se mueve, tiene actividad porque tiene fuerza, tiene poder inherentemente. Eso que está en tu corazón se llama poder de Dios. Y va a salir de ti cuando ores por el enfermo, cuando estés cerca del necesitado. Dios te va a utilizar. Capítulo 12. Dice la escritura: el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y le quitó la vida a Jacobo y metió en la cárcel a Pedro. El rey Herodes, él se quería congraciar con todo el pueblo judío. Los líderes que se encuentran en lugares altos, los que están en gubernaturas, en presidencias municipales, en cargos o puestos políticos, primero tienen que quedar bien con el de arriba para quedar bien con los de abajo. Primero tienen que buscar a Dios para poder entregarle a los demás lo que ellos necesitan. Dios es la razón de vivir. Dios es lo que nos entrega la oportunidad de otro día como el que tenemos en este instante. Por Él tenemos la salud, por Él tenemos todas las cosas que están cercanas a nuestra mano. No podemos, como Herodes, tomar los lugares y llenarnos de orgullo y no darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, congraciándose con el pueblo y quedando bien con el pueblo, hizo cosas malas. No puede haber líderes políticos, religiosos, ni de ninguna esfera en la sociedad que haga cosas malas para que quede bien con las personas. No podemos. Las cosas rectas siempre deben hacerse. Ese es el principio de Dios. ¿Correcto? Ese es el principio de nuestro Padre Celestial en la escritura que debemos de seguir. Pedro entró a la cárcel, y cuando está Pedro en la cárcel, algo ocurre. Un ángel del Señor se presenta, porque siempre que tengas injusticia, Dios te sacará de esa injusticia. Te sacará de esa situación en la que te encuentras. Un ángel del Señor le toma por el costado, le levanta, las cadenas se le caen de las manos. Le dice: cíñete y levántate. Sale a una puerta, el ángel lo guía por la segunda puerta. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió, cuán grande y pesada era por sí misma. Sale Pedro, está en libertad, el ángel le hizo libre. Va Pedro y les dice a todos los demás lo que acaba de ocurrir. ¿Sabes qué significa? Que tú que amas a Dios, la justicia de Dios vendrá a tu vida. A los que te quieren hacer daño, a los que no les gusta que prosperes, los que te están haciendo o tendiendo trampas, no les van a funcionar. Dios justo te va a liberar. Ten fe, ten confianza. No importa amenazas, no importa calumnias, no importa mentiras. Dios te ama y te sacará adelante de cualquier cosa, como lo hizo con el apóstol Pedro. Pedro es librado sorprendentemente de la cárcel. Dios te ayudará a ti. Dice la escritura: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, y todo el pueblo dijo: voz de Dios y no de hombre. Mira lo que ocurrió. 12 de Hechos, versículo 23. Al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios. Qué terrible o qué duro es no darle la gloria a Dios por las consecuencias que vas a tener. Y expiró comido de gusanos. Al instante fue fulminado, porque en lugar de honrar a Dios, tomó la honra para sí. Se llenó de orgullo, de vanagloria. Nosotros debemos de ubicar todo lo que tenemos y todo lo que somos. Es por Dios. Es por Dios. Honra a tu Señor siempre. Entonces Herodes cayó, murió,
cayó fulminado y expiró comido de gusanos. Ubícalo, por favor. No podemos hacer las cosas que desagradan a Dios de esa manera. No puedes tú llenarte de orgullo y vanagloria y decir que todo es por ti. Dios te entrega a ti la salud, Dios te entrega a ti la sabiduría, Dios te entrega a ti la oportunidad, Dios te entrega las conexiones, Dios hace todo. Hónralo. A Dios se le honra. Seguimos en nuestro estudio. En el capítulo 13, el Espíritu Santo habla. Y antes de entrar al capítulo 13, vamos a contestar las preguntas. ¿Quién quería comprar el don del Espíritu Santo? Respuesta: Simón el mago. Segunda pregunta: ¿quién fue a orar por Saulo cuando éste quedó ciego al tener un encuentro con el Señor Jesús? Ananías fue el hombre que fue a orar por el apóstol Pablo. Tercera pregunta: ¿qué significado tenía la revelación que tuvo el apóstol Pedro? Bueno, hablaba de no hacer acepción de personas y que Dios estaba abriendo un camino de salvación también a los gentiles, a los que no eran judíos y que consideraban que no deberían de entrar al camino santo de Dios. Cuarta pregunta: ¿cómo murió Herodes? El ángel del Señor le hirió y expiró comido de gusanos. Hechos 12, verso 23. Quinta pregunta: ¿a quiénes escogió el Espíritu Santo para el primer viaje misionero? Y la respuesta está en el capítulo 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habiéndoles impuesto las manos y habiendo ayunado y orado, los despidieron para que entraran a su primer viaje misionero. Entonces el Espíritu Santo ama las misiones, porque hay que predicar la palabra de Dios en todas las latitudes, en todo pueblo, lengua y nación, en toda etnia, con gente de todo tipo de costumbres y culturas. Allá fue enviado Bernabé y el apóstol Pablo para hablar la palabra de Dios en todo lugar. Y es entonces cuando vemos que por el Espíritu fueron llevados a Seleucia, de allí navegaron a Chipre y empezaron su viaje. Aquí se encuentra Jerusalén y aquí se encuentra Chipre. Y empezaron en su viaje, en su predicación en Judea, Samaria. Por aquí se encontraba Samaria, aquí predicaba Felipe. Y luego siguieron y salieron, fueron ungidos y llegaron, dice la Biblia, a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Aquí está la isla de Chipre. Muy bien, acá se encuentra Macedonia y aquí se encuentra Tesalónica. Aquí se encuentra Damasco, con quien se encontró Pablo en el camino a Damasco con el Señor Jesucristo. Aquí está Jerusalén. Y aquí puedes ver el viaje de todo lo que llevó a cabo el apóstol Pablo. Aquí se encuentra la isla de Malta, en dirección recta a Roma, a donde llegó el apóstol Pablo, a Roma, a predicar la palabra del Señor. Pero tú observa los lugares, y nos hacen falta más lugares colocar en este sitio, en este globo terráqueo, a donde el apóstol fue a predicar en su viaje misionero. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo y a Bernabé por estos lugares a predicar la palabra de Dios. Aquí está Estambul. Aquí es donde dicen que se encuentran las iglesias de Asia, las 7 iglesias. Aquí se encuentran en Estambul: Éfeso, Pérgamo, Sardis, Esmirna. Entonces estos viajes maravillosos de predicar la palabra de Dios fueron por obra del Espíritu Santo. Pero aquí lo maravilloso es que el Espíritu Santo volvió a hablar. ¿Cuántas veces te habla Dios si lo escuchas? ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué quiere Dios de ti? ¿Sabes hacia dónde te va a llevar el Señor? ¿Sabes qué quiere Dios hacer contigo? ¿Quisieras escuchar la voz de Dios? ¿Qué te diría? ¿Qué te diría? ¿Cómo llegaría a ti? Qué maravilloso sería que Dios Espíritu Santo descendiera a tu vida. Que entrara en esa relación contigo y que te dieras cuenta que el Señor Dios no es religión, que el Señor nuestro Dios es relación. Entonces entraron en el viaje misionero
y empezaron a predicar la palabra del Señor en un lugar y en otro sitio. Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé llegan a Iconio. Y cuando llegan a Iconio empiezan a predicar la palabra del Señor. Capítulo 14. Están predicando la palabra de Dios y entonces dice la Escritura que en Listra estaba sentado un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Cuando oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y al instante saltó y caminó. Y el hombre que de nacimiento jamás había caminado, se levanta. Fue algo maravilloso, fue el milagro de Dios, es el poder de Dios en la vida o a través de la vida del apóstol Pablo. Muy bien, observemos esto. En Listra adoraban a muchos dioses, adoraban a los dioses de los griegos, adoraban en Listra a Hefesto, a Ares, a Apolo, a Poseidón, el dios de los mares, a Hades, el dios del inframundo, a Zeus, el que era el dios de todos los dioses. Y entonces cuando ellos ven que Pablo y Bernabé, a través de ellos el paralítico de nacimiento es levantado, entonces dicen: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y dice la Escritura: el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas para ofrecer sacrificio. Estaban adorando o tratando de adorar a Pablo y a Bernabé. Increíble, increíble. Ningún hombre puede ser adorado. A los hombres, a los seres humanos puedes darle reconocimiento, pero nunca adoración. Cuando el apóstol Pedro está con Cornelio y reciben la palabra, Cornelio quiere postrarse y Pedro dice: levántate porque yo también soy hombre como tú. Ahora que Pablo y Bernabé, Dios los usa en milagros y este hombre paralítico se levanta, quieren adorarlos y Pablo les dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que se conviertan de estas vanidades al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Y les predica Pablo: no hagan eso, no me adoren. ¿Por qué nos quieren adorar? Nosotros no podemos caminar en pos de la adoración a las personas, solo las reconocemos. Desde luego que sí, hacen cosas buenas. Desde luego, tienen un gran corazón. Sus obras son encomiables, pero no podemos adorar a ningún hombre. Por muy alto rango que tenga religiosamente, por muy bien que haga las cosas. El mandamiento dice: adorarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Él solamente hay que honrar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces no podemos adorar a nadie más, sino solamente al Rey y Señor de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ese es el mandamiento bíblico. Entonces dice la Escritura que llegaron otros judíos de otras ciudades y empezaron a persuadir a la multitud de Listra, y los convencieron tanto que los pusieron en contra de Pablo y de Bernabé. ¿Y sabes qué pasó? Empezaron a apedrearlos. Empezaron a apedrearlos para quitarles la vida. Y dice la Escritura que los sacaron arrastrándolos de la ciudad y pensaban que estaban muertos. No fue así. Se levantó a seguir predicando el evangelio en aquella ciudad y a hacer más discípulos. Estamos en este estudio del libro de los Hechos observando cosas importantes. Número 1, Dios sigue salvando almas. Llegó al corazón de Saulo alguien que se portaba mal, alguien engreído, alguien soberbio, que tuvo un encuentro con Dios y que fue transformado por Dios. Nos damos cuenta que Cornelio recibió la palabra y su familia y sus amigos fueron cambiados. Ten fe, tu familia cambiará. La palabra de salvación llegará a sus vidas serán diferentes.
serán transformadas. Y llegará el bautismo del Espíritu Santo, llegará el bautismo en agua y el poder de Dios les llevará a una nueva vida. Encontramos a Pedro que ora una y otra vez y pasan milagros y señales. Pero encontramos a Pablo que de la misma manera se manifiesta el poder de Dios en milagros y en señales. Pero encontramos a Felipe, que no es apóstol, que es un hombre común, que no estuvo con Jesús, a quien el poder del Espíritu Santo se manifestó tan gloriosamente en él que fue un instrumento de su gloria. Yo te invito a ser un instrumento de la gloria de Dios, a dejar que el Espíritu Santo te use, a que el poder de Dios se manifieste, a que su amor venga a tu vida. Hay gente que va a ser bendecida a través de la palabra que va a salir de tus labios. Hay personas necesitadas, amigos tuyos, familiares, tú sabes quiénes son. Solamente diles, Dios te ama y te va a ayudar. Y después ora por ellos. ¿Sabes qué va a ocurrir? La presencia de Dios, Espíritu Santo, se manifestará tan poderosamente en sus vidas que ellos te darán las gracias. Gracias, gracias, nunca había sentido esto, nunca había vivido esto. ¿Sabes qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir? El poder de Dios descenderá a sus vidas y te va a utilizar. Vamos. Tú eres una persona de influencia. Tú eres alguien que tiene una gracia especial de Dios. A donde tú llegas, no llegan otros. Con quien tú hablas, no hablan otros con ellos. Dios te está hablando a ti. Dios te va a llevar a ti a hacer sus obras. Porque Dios te está escogiendo como su instrumento. Y en este momento que te rindas a Él, el poder de Dios vendrá a tu vida tan maravillosamente que sentirás su gloria como nunca. Y sabrás que Dios es Dios de vivos y sentirás al Dios vivo en tu ser. Algo poderoso te va a ocurrir en este momento. ¿Estás listo? Porque Dios usó a Felipe y te quiere usar a ti. Porque Dios fluyó con señales y milagros en Felipe y va a fluir a través de ti también. Dios te va a utilizar también a ti. ¿Estás listo para ser instrumento de Dios? La gente te está necesitando. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, quienes están viendo esta transmisión no lo están haciendo por casualidad. Están recibiendo una palabra dirigida al corazón para cambiar sus vidas. Están recibiendo una palabra de esperanza donde los suyos se entrarán a un camino de salvación. Porque las cosas van a ser distintas. Porque tu poder descenderá. A los que están viendo esta transmisión, yo te pido que tu gloria descienda a sus vidas. Que tu poder se manifieste en ellos, poderoso Señor. Que la gloria tuya los tome de pies a cabeza. Señor Dios, no podemos hacer algo si no estamos convencidos, pero no podemos entregarnos si no estamos convertidos. Que la gloria tuya descienda tan poderosamente, Señor Dios, que se puedan dar cuenta cabalmente, Señor Celestial, que tú estás en medio de todo esto y que les estás hablando y que estás, Señor, tomando sus vidas en tus manos y que estás llevándolos, Señor Dios, a hacer tu bendita voluntad y que tu gloria se manifestará y que el poder fluirá. Que haya una entrega total en sus vidas, no solo convencimiento, pero estar convertidos, estar entregados, decididos a hacer tu voluntad, a ser instrumentos tuyos. Ellos van a llevar la luz a los que están en las tinieblas. Ellos serán, Señor Dios, los que caminarán llevando la verdad tuya a quienes necesitan ser liberados de la mentira. Bendícelos, Señor. Úsalos, Padre. Los pongo en tus benditas manos. Tu gloria llegue a sus familiares y la salvación llegue a toda su casa, a sus amigos y vecinos. En el nombre de Jesús, glorifícate en sus vidas. Manifiéstate con poder. Son tuyos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio del libro de los Hechos nos enseña que Dios Espíritu Santo está moviéndose poderosamente en todo aquel que cree. Y si tú estás creyendo, Dios Espíritu Santo se empezará a mover de una forma tan maravillosa que te vas a sorprender. Prepárate, va a haber manifestaciones poderosas de Dios Espíritu Santo en tu vida. Te lo aseguro. Hasta la próxima. Cuídate. Bendiciones.